las vacunas para los recién nacidos han ido modificándose, se han ido modernizando. Tenemos una nota y luego vamos a comentar aquí con el pediatra, el doctor Roberto Balasa. Recién nacidos, bebés pequeños de un poco más de un año deben ser sometidos a vacunas obligatorias. En los últimos años, a los programas de salud social se han agregado nuevas vacunas que son fundamentales para asegurar el buen crecimiento de su pequeño hijo. Si se siguen las reglas y los procedimientos deseados por los especialistas, desde el nacimiento, cada bebé debe ser inoculado una vez por mes, siguiendo un calendario rígido hasta los 6 meses de vida. Luego de ello, el calendario obliga a que cuando se cumpla un año del nacimiento del bebé, este deberá recibir una nueva dosis de vacunas. Inoculaciones contra la hepatitis A y B, hemofilia, varicela o el virus papiloma, que es entregada a la madre, son obligatorias para el cuidado y crecimiento del bebé. Durante el año 2010 se introdujo una nueva vacuna al Programa General de Vacunaciones y es la del neumococo, una dosis que finalmente fue entregada en los diferentes consultorios. El neumococo es causante de infecciones invasivas en niños y adultos. Es la primera causa de infecciones en niños, incluyendo meningitis, neumonía, otitis media, aguda y bacteriana. Para saber más de los cuidados de nuestros hijos recién nacidos o en sus primeros años de vida, el pediatra Roberto Balasa, es mucho gusto. Así es, estamos con el doctor pediatra de la Universidad de Chile, Roberto Balasa, no Balasa como dije, perdón. Muy bienvenido acá al Mucho Gusto esta nueva temporada. Un placer de estar con usted. Igualmente para nosotros, doctor. Para partir con este tema, ¿cuáles son las vacunas que son obligatorias para un recién nacido? O sea, más que hablar de un recién nacido hay que hablar de un lactante, porque el periodo de recién nacido se define como prácticamente el primer mes de vida. Ajá. Las vacunas dentro del programa, que son otorgadas a todo niño en Chile por el Ministerio de Salud, son partiendo por la vacuna BCG cuando recién nacen, que es una vacuna contra la tuberculosis, en realidad más que nada contra las complicaciones de la tuberculosis. ¿Esa es ahí en el parto, después del parto? Esa se pone antes de que el niño se vaya de alta en todas partes, hospitales, clínicas, en todas partes. Todo niño, con excepción de algunos que tengan algunas enfermedades que lo impidan, se pone a todo recién nacido. Después, a los 2 meses, 4 meses y 6 meses, existe una vacuna que se llama triple, que es la vacuna de sarampión, parotiditis, rubiola, y esa es también parte del programa. Y la vacuna de la polio, que es la polio oral, que es una vacuna de un virus atenuado. Y después, al año, viene la vacuna se llama tresvírica, que es contra el sarampión, parotiditis, rubiola, y después al año y medio se repite nuevamente esa misma vacuna que era de los 6 meses. Y esto, perdón, es para prevenir que venga rubiola, sarampión, ¿durante cuánto tiempo? Esto no es, digamos, no son vacunas tan antiguas, pero tienen varios años de cobertura. Y en todo caso, digamos, hay seguimiento en este momento, porque las vacunas más, digamos, de estas, la más antigua puede tener 20, 25, 30 años. Entonces, siempre hay seguimiento y de acuerdo a eso se va modificando el esquema de cada una de estas vacunas. Y de hecho ha habido modificaciones, como vamos a ver con la vacuna de la varicela, que no es parte del programa, y porque los seguimientos van indicando conductas a seguir. Existen otras vacunas que se han agregado a los 2, 4 y 6 meses, que son la del Haemophilus influenza, que es una bacteria tal como el neumococo que mencionaban en la nota, que también es causante de una serie de enfermedades, que es parte del programa. La vacuna de la hepatitis B, que en Chile la incidencia, si bien no es tan alta como en otros países, sí existe, y que es una vacuna que si el virus se evita que ese virus se anide en el organismo y que a la larga lleve a una cirrosis o lleve a algún tumor hepático a largo plazo, entonces con esta vacunación se evita. Y después se agregó ahora, tal como hacía la nota, la vacuna neumocócica, y faltan algunas, pero eso todo tiene que manejarla las instituciones de salud de acuerdo a la parte presupuestaria. Doctor, en la medida también que avanza la tecnología de la medicina, también hay nuevas tendencias más alternativas de mamás que no les gusta vacunar tanto a los niños, que encuentran que es meterle una cosa externa y prefieren la cosa más natural. ¿Alguna de estas vacunas que estamos mencionando se puede obviar y puede ser una opción de la madre o de los padres, o simplemente hay que ponerlas todas? O sea, uno respeta la decisión de los padres. En medicina en general no debemos actuar por obligación, sino por convicción. Uno trata de convencer a los padres que el beneficio versus el riesgo, el beneficio es lejos mayor. En medicina no existen cosas sin riesgo. Pero si uno toma los beneficios versus los riesgos, indudablemente que los beneficios son mucho más. Y por otro lado, si uno actúa con mentalidad de salubrista, o sea, que una persona que es de salud pública, si uno logra una cobertura del 80-90% de la población, entonces la posibilidad de transmisión de este virus o bacteria es mucho menor, por lo tanto, uno logra una cobertura adecuada. O sea, si queda algún paciente aislado, no vacunado, desde el punto de vista de salud pública no es tan importante, aunque a uno como clínico
quiere que ojalá todos se vacunen, porque las contraindicaciones son mucho menos, eso insisto, mucho menos que los beneficios. Doctor, ¿por qué primero me gustaría que nos explicara qué es lo que es la vacuna contra la neumococo y por qué se ingresa al programa ahora? Porque el neumococo hay 3-4 bacterias que son las principales causas de enfermedades graves, neumonias, otitis, sinusitis, meningitis o meningoencefalitis, y una de esas es este neumococo, y por lo tanto es útil usar esta vacuna, lo cual parece excelente que se haya incluido porque es una vacuna de alto costo y se evita, porque si uno ve el costo-beneficio, primero se evita que este agente causal, una de las bacterias, no es la única, pero este agente cause estas enfermedades, por lo tanto va a haber menos niños hospitalizados, menos niños enfermos y por ende menos niños dañados. Niños secuelados, por ejemplo, con secuelas de meningoencefalitis por neumocócica pueden ser muy graves. Uno puede tener la diferencia entre un niño sano y un niño con un daño cerebral irreversible. ¿Por qué? Por el hecho de estar vacunado. Perfecto. Y faltan algunas vacunas también, lamentablemente, pero que yo me imagino que de a poco se van a ir incluyendo. Doctor, y para que uno sepa todo, que es lo importante, que uno tome una opción conociendo, ¿cuáles son las contraindicaciones de algunas vacunas que uno debe saberlas, aunque opte porque el beneficio es mayor, digamos? Siempre cuando un niño tenga alguna patología crónica, alguna enfermedad, un niño que esté inmunosuprimido, porque hay vacunas que son de virus vivo atenuados, uno debe hacérselo saber al médico y el médico en ese momento debe tomar la decisión de la indico o no la indico, o lo estudio inmunitariamente o no lo estudio. E incluso en niños inmunosuprimidos también hay vacunas que sí se deben dar que no se dan en niños normales. O sea, las mamás ojalá le den al médico que indique las vacunas, al colega que le indique las vacunas, todos los antecedentes y uno decidirá cuáles son importantes o no, porque esos pueden inducir a riesgo. Por ejemplo, hay un niño portador de SIDA, por ejemplo, que lamentablemente heredaron un SIDA congénito. Esos niños tienen que tener ciertas ¿Siempre se hereda el SIDA, perdón, doctor? No, el niño en recién nacido sí puede ser. O sea, la transmisión no siempre se produce, porque hoy día se toman medidas precautorias para evitarlo, pero sí existe la posibilidad. Si ambos padres tienen SIDA, necesariamente la guagua va a nacer. No necesariamente, pero sí uno tiene que intentar digamos, tomar medidas de aislamiento de ese niño, y ese tema podemos, digamos, tocarlo en las infecciones congénitas en otra ocasión con mucho gusto, porque son muy importantes. Tenemos preguntas de Twitter, pero antes de que quede el tintero, ¿qué cosa, por ejemplo, porque a los niños les da fiebre, se les hincha el bracito, eso es normal? ¿Cuándo debo acudir? Cuando ya un poco traspasa, cuando ya no es normal los efectos secundarios. Si el niño empieza a hacer fiebres muy severas y mantenidas sobre cierto nivel y que persisten en los días, puede haber una enfermedad agregada y que no tenga nada que ver con la vacuna. Además, si hay un dolor excesivo, porque se puede producir, son muy raras, una infección local también puede que debe tratarse. O un niño que tenga otros síntomas, si un niño, por ejemplo, hay mamás que atribuyen a la vacuna cosas que no tienen nada que ver con la vacuna, entonces tiene que tener cuidado y ante la duda más vale una consulta de más que una consulta de menos. Dolor excesivo, fiebre alta prolongada, un malestar general, compromiso de conciencia, vómitos violentos. ¿Prolongado es más de 3 días, más de 2 días? 2-3 días, digamos, que se prolongue más allá. Más vale 100 consultas de más que un niño grave. Perfecto. Eso prefiero, no hay mamá exagerada. José Miguel tiene alguna pregunta. Estamos recibiendo preguntas a través de Twitter, @mucho gusto mega en alto. Hay una que se repite mucho y hay otra puntual que le voy a hacer. Sandra de Ñuñoa dice, ¿qué pasa si mi hijo rechaza alguna de estas vacunas? ¿Qué hay que ponerle a un niño entonces? ¿Puede rechazar vacunas? Es que ¿qué llama rechazo? O sea, rechazo es una reacción alérgica, puede tenerla, son muy poco frecuentes, pero sí pueden estar presentes. De hecho, en todo vacunatorio debe haber medidas de tipo antialérgico. Existe adrenalina inyectable y deben existir antialérgicos, y si uno sabe de algún niño que tenga alguna contraindicación, es mejor no ponerla. El rechazo, las mamás lo interpretan a veces como un poco de fiebre, o como las vacunas del año que en erupciones, esa no tiene importancia. O sea, no es que no tengan importancia, para la mamá el niño que estornude no vaya, tiene importancia. Pero me refiero desde el punto de vista de salud, no son hechos graves, que no revisten ninguna seriedad. Se repite mucho la pregunta si estas vacunas son gratuitas en hospitales, clínicas, consultorios. ¿Cómo se hace el proceso? Las vacunas del programa en cualquier clínica o en cualquier hospital o en cualquier consultorio son gratuitas. Lo que algunas clínicas cobran es el acto de enfermería, o sea, el hecho de poner la vacuna cobrarán 2-3 mil pesos, etc. Pero las vacunas en sí, todas las que están dentro del programa son gratuitas y son costeadas por el Ministerio de Salud. Perfecto, muchas gracias, doctor. Una pregunta con el tintero, sí, la marca, porque yo, por ejemplo, tengo Azteca. Todos tenemos la misma. Todos tenemos, y eso ha ido modificándose, porque parece que los niños la BCG de Jamarca y la antigua, que ya no existe porque se supone que es algo eliminado en el mundo de la vacuna contra la viruela.
Deja, esa era la clásica que esa tenían los papás, que dejaban los papás, y en lo cual me incluyo, ustedes son más lolos, entonces... Pero yo también la tengo. Ah, ya, o Sí, sea, sí. No tan lolos como usted pudiera llegar a pensar, doctor. Nos vemos más jóvenes, doctor. Sí. Ah, ya. Pero bueno, vamos a seguir conversando, doctor. Me gustaría después hablar sobre las vacunas. Perfecto. Creo que sería muy útil hablar sobre las vacunas que no están en el programa y que aquellos padres que puedan hacer el esfuerzo, hay vacunas que sí vale la pena tratar de ponérselas a sus hijos, porque vamos a aumentar la posibilidad de protección, como la vacuna contra el rotavirus, la vacuna contra la varicela, la vacuna contra la hepatitis A, que es la que lejos no es una vacuna de alto costo, y sí hay hepatitis A. Esa después del año. Después del año, y a los 6 meses después la segunda dosis, e incluso con una dosis que vale alrededor de 20, 25, 30 pesos por una vacuna, cuyo costo-beneficio es lejos, porque cualquiera que haya tenido una hepatitis, que haya estado 2 meses en cama, que haya estado decaído, que haya estado mal, sabe que hubiera preferido ese pinchazo. Perfecto. O aquel trasplantado, o aquel que no llegó al trasplante, que hizo una hepatitis aguda y que lamentablemente no está con nosotros, porque esta vacuna, esta enfermedad, si bien no es frecuente que sea grave, si es grave, es muy grave. Vamos a tener tiempo para conversarlo, doctor. Eso me gustaría hablarlo a futuro. Por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Contrario, doctor. un placer. Vamos a pasar